Bueno, una vez más, aquí tenemos a Fabián Bazán, preparador físico de Orlando City. Les dije que les iba a traer una persona importantísima. Creo que para nosotros, en El Salvador, aquí hay en Estados Unidos como 2.5 millones de salvadoreños. ¿Ok? Y es importante una persona como vos que nos pueda dar información de lo que hoy es el fútbol o la preparación para un equipo, para jugadores, cómo trabajás, cómo lo organizás y todo eso. Así es que bienvenido, Fabián. Gracias, un gusto. Tenemos tiempo, ¿no? Porque a veces se habla. Dale, tenemos un tiempo hasta cuando vos querás, pero no te quiero tomar tanto porque yo sé que estás preparando. Pero mira, No. para empezar, quisiera que nos dieras un poquito de tu background, Sí. ¿verdad? ¿Cómo empezaste en esto? ¿Por qué? Y todo Eh, eso, porque creo que es importante. Yo soy de un pueblo del interior de Argentina, de un pueblo que se llama Corral de Busto, del interior de Córdoba. De ahí es Ruggeri, Nicolau, Aymar. Es un pueblo de Wow, 9.000 habitantes que ha sacado eh, muchos futbolistas y muchos talentos a raíz de una conjunción genética, podríamos decir. Somos italianos, hay sí, alemanes, hay un poco de todo, ¿no? Lituanos, de todo. Lógicamente esa construcción hizo que sea un lugar de bastante competencia y muy influenciable a nivel europeo, ¿no? En ese centro específico de donde yo soy. A los 14 años me fui a Buenos Aires a jugar a Ferro. Yo jugué profesional hasta los 20 años, 21, con Gribol. No sé si escuchó hablar Carlos Gribol, sí, Aymar, y Aymar, que Aymar. después terminé siendo preparador físico. Entonces, de los 14 años a los 20 estuve prácticamente en terreno profesional con ellos dos y tuve triple rotura de ligamento cruzado 3 veces casi Mm, consecutivos. Eso me hizo dejar de la parte de fútbol profesional. Entonces, en ese momento yo era bastante aplicado en la parte táctica, tomaba nota de los entrenamientos. Estoy hablando por los 80, ¿no? sí, Y entonces me voy a estudiar. Carlos Aymar me dice, ¿por qué no estudias educación física? Porque dirigir va a ser un poco. Yo tenía 19, 20 años. Entonces me voy a estudiar educación física y me pongo a trabajar. En ese transcurso, Aymar agarra Rosario Central. Yo empiezo a trabajar como preparador físico, asistente de Luis Bonini. No sé si se acuerda de Luis Bonini, que es un profe que fue muy conocido porque era preparador físico de Bielsa durante muchos años. Luis fue profe y después con el paso de la vida termina siendo amigo mío. Entonces, bueno, comienzo todo ese desarrollo a partir de los años 89 prácticamente. sí. De ahí me recibo de licenciado en educación física, hice el curso de entrenador también en España. Después le cuento cómo fue España, el curso de entrenador en Argentina, en España. Y bueno, a partir de ahí trabajo Aymar también me lleva a Logroñés en el año 94. Después cuando vengo tengo una reunión con Polola, Enrique Polola, un preparador físico muy conocido en Argentina, y me voy a Boca Juniors con Grifa. Yo fui Sí, el director de la parte física con Jorge, año 95, 96, 97, 98. El presidente que fue en un momento Macri, que era dueño era presidente de Boca, era dueño de un equipo llamado Badajoz, ¿ok? Entonces yo, como era director de la parte física de Boca Juniors, me voy a España. Estuve 6 años en España. Ahí fui empleado. Después, cuando ellos se retiran, trabajé para Javier Tebas Medrano, hoy es el jefe de la liga. sí. A partir de ahí, regreso a Argentina y me contacto con César Farías. Ahí tuvimos 9 años en selección, en equipo. Venezolano, ¿no? Sí, Venezolano. sí, con César, claro, estuve en selección en 2 procesos eliminatorios. En el año estuve en un equipo primero, Mineros de Guayana y Anzoátegui, 6 meses, y de ahí fuimos a la selección. Estuve hasta el año 2014, que ahí nos fuimos a Cholo de Tijuana. De Cholo de Tijuana tuvimos el 2014 y en el 15 ya me contacta Oscar y de ahí hago Dallas, otra vez Tijuana con Oscar y ahora estamos aquí. O sea, yo llevo aproximadamente en el terreno profesional del año 89. Wow. Entonces, este desarrollo al que usted presenta, yo lo conozco muy bien, porque a mí me tocó entrenar a Palma, por ejemplo, o Ujú. a Roberto Cabaña, dos jugadores que los tuve y que fallecieron, nacidos en el 57, alrededor del 57. Yo soy año 68. Entonces conozco la evolución del 80 al 90, al 90 al 2000, del 2000 al 2010 y todo lo que viene ahora.
que no es un dato menor de lo que usted se refiere. Para que tenga una comparativa interesante, Argentina, yo a veces doy ejemplos argentinos, a Sí, veces, pero lógicamente mi línea, he trabajado 7 años en Europa, pero mi línea de formativa y comparativa ha sido un poco los tres polos, ¿no? América, Europa y Argentina, más que nada. Y conozco el Caribe por haberlo trabajado con César, ¿no? Que Venezuela es un país claro. prácticamente caribeño. En el año 74 Argentina jugaba contra Holanda, cuarto semifinal, y Holanda le gana 4-1 a Argentina. ¿Ok? Eso es el año 74. Las marcas en ese momento, las marcas que hoy son GPS, lo que hacían los profes era marcar toda la cancha en metros cuadrados. O Sí, sea, sí, cuando pasaban, cuantificaban, pipín, cuantificaban, cuantificaban. Los datos de ese momento en volumen, porque era muy difícil medir intensidades. claro. Solamente se podía medir intensidades si te tomabas el trabajo de cuantificar los pasos. Era, era muy difícil. Entonces, Argentina corre 4,5 kilómetros, 5 kilómetros. En ese partido. En ese partido. Y Holanda corre 7,5 kilómetros. Eso pasa en el Mundial 74. En el Mundial 78, Argentina juega la final del mundo. Claro. Holanda. Entonces hacen la misma cuantificación. ¿Ok? No vale el tiempo a la largue, porque no fue en el otro Sí. no y los dos corrieron entre 7,5 kilómetros y 8,5 kilómetros. O sea que Argentina tuvo que modificar su estructura física para poder competir a esos niveles. No es Increíble. un dato menor, porque estamos hablando casi de 40 años atrás, y hoy en día decimos, si no corrés, no competí. Bielsa, que es su preparador físico, Eh, años, que Luisito, que Dios lo tenga en la gloria, eh, dice hace 2 días o 3 días, el que corre no juega mal. sí, oí El que eso. corre no juega mal. Y tienen razón, porque hoy hay un relleno de los espacios muy importante. O sea, yo voy a ocupar esa posición, pero es distinto si lo ocupo caminando o si lo ocupo en una zona 3 o una zona 4. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Porque si estamos hablando de 7.000 metros cuadrados, más o menos, imagínate que dos jugadores no te lo ocupen en el Sí, momento que el entrenador lo requiere. Hoy en día las velocidades, las secuencias, la frecuencia juegan un papel muy importante. Entonces decimos, bueno, ¿por qué perdí? Casi todos los entrenadores tienen la función o el acostumbramiento o la línea de decir, bueno, no lo perdí porque no estaba colocado acá, no lo perdí porque me ganaron acá. Está bien, pero el preparador físico tiene la obligación de decir, escúchame, ¿sabes por qué no está parado ahí? Porque el jugador que yo te estoy dando no corre. Claro, entonces, desde esa manera, de esa óptica, nosotros podemos estudiar los desarrollos que se han producido a lo largo de estos años. Mira, yo como usted, fui jugador de botines Adidas pesados, sí, de vendas y doble media, de claro. canilleras, de balón de De 200 cuero. gramos más de cuero. Eso, usted no sé si ve las fotos de los años cuando usted jugaba, los años 80, las piernas de los jugadores. Unas piernas era así, porque es todo fuerza explosiva. Sí. En cambio ahora hay otra estructura muscular. Pero Ujú. cuando vas a... Yo me tomé a esto lo mojé Ujú. y lo puse en una balanza. Mojé lo que usan ahora y lo puse en una balanza. Hay aproximadamente 2 kilos de diferencia por pierna. Wow. Entonces, los flexores de la cadera, los ligamentos cruzados, etcétera, etcétera. Ha cambiado muchísimo el fútbol. ¿Qué dice que no cambió? No cambió en su esencia. Podemos decir que el 9 tiene que hacer gol, el arquero la tiene que Sí, sacar. Eso, sí, sí. pero eso entra para otro estudio. O sea, el fútbol ha cambiado mucho lo que es la estructura de lo que es la relación del alto performance, del alto performance con lo que ha sido antes. Muchísimo ha cambiado. Mira, y me interesa, y gracias por compartir eso, porque, mira, yo los 2 años que estuve allá, Sí, nosotros formamos un modelo de juego de sí, acuerdo al prototipo del jugador salvadoreño. sí. ¿Sí? Pero nosotros nos dimos cuenta después de 2 años que el jugador nacional, el jugador que juega en El Salvador, básicamente nos aguantaban entre 60 y 65 minutos, Fabián. Ya, De ahí, abajo. Se caía la condición física de ellos porque no estaban acostumbrados, ya, no están bien preparados en el fútbol nacional
para competir a nivel internacional. Por eso yo siempre decía, ustedes tienen que prepararse con los clubes que los ayuden, porque una selección vos sabés que es difícil preparar jugadores porque no tenés tiempo. No llega. ¿Eh? Y hoy en día nosotros competíamos, fíjate que nosotros competimos para ir a Qatar, Estados Unidos, Canadá, México, Sí, tres potencias. Pero sí, estás claro. hablando que la mayoría de esos jugadores juegan en Europa, Fabián. Sí, no, la competencia, lógicamente. Entonces, qué bueno que estás diciendo esto, porque para nosotros ahí en El Salvador la gente no entendía eso. Periodistas no entienden eso. Gente de fútbol allá local no entiende eso. Pero yo siempre les decía es que la condición física tiene que venir de la preparación y de la liga donde ellos juegan. ¿Entendés? Lógicamente, sí, Y sí. eso nos pasó factura a nosotros. Lógicamente, mira, para que tengas una idea, yo tengo uno o dos chicos que viste que siempre hay Sí, gente entonces le doy tareas. Y le digo, bueno, pongo a uno de un lado y al otro lado. Marcame las reanudaciones. ¿A qué llamamos reanudaciones? ¿Cuántas veces el arquero? ¿Cuántas veces el VAR? ¿Cuántas veces los cambios? Todo. Hay ligas, no voy a decir qué liga, pero la liga que tuve estaba entre 100 y 105 reanudaciones partido. Ok. ¿Qué pasa con eso? Después vas al Mundial y te encontrás con 60, 65 reanudaciones. O sea, vos tenés casi 40 paradas de juego. claro. Claro, pero esa parada de juego no es una parada porque sí, porque una parada es un saque lateral. Te hacen pan, la pelota está adentro. Porque vos estás acostumbrado a que hay 105 en la liga tuya. Ujú. Entonces, todos esos niveles de Sí, atención eso. cambian radicalmente lo que es el juego en sí. Entonces, si vos tenés ya ese factor, ya tenés un factor de intensidad que decrece. Después tenés otro factor, que es el climático. Claro. Después tenés la cancha. Todo eso modifica, por ejemplo, todo eso modifica la estructura del juego. Ahora bien, te puedes jugar a favor o te puedes jugar en contra, pero vamos a pensar que fuiste al Mundial. Sí. Agarra el primer partido y te toca Inglaterra, que vienen de una isla, que vienen de un sistema que son 70 reanudaciones, que se juegan 65 minutos, que no se juegan 48, 52. O sea, Ujú. y aparte, no sé si escuchó hablar, seguramente usted entrenador de alto nivel, el famoso high speed running. Sí. Si usted divide en 10 partes el juego, no lo vamos a dividir en 9, vamos a dividirlo en 10, son 100 minutos, vamos a ponerle 100 minutos. Ujú. Si la dividimos esas partes y evaluamos los high speed running de 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, el último pedazo de 10 minutos sería la 10ª división, es la más alta comparativa con las otras. O sea, que cuando vos estás más fatigado, cuando vos tenés los niveles de atención, a lo mejor Sí. podríamos ir un poco más bajo, es cuando más tenés que hacerlo. Pero si vos vas a la liga tuya y tenés 120 reanudaciones o 110, la competencia no es igual. No es igual, es No es cierto. igual. Ujú. Entonces, ¿cómo minimizar ese tipo de circunstancias que hacen que porque la competencia es tan fina, es tan baja, que es 1-0 y te va a tu casa? No es una. Claro. Entonces, bueno, ¿por qué me ganaron? Y te ganaron porque vos tuviste en las 105 o las 110 faltas que vos otorgaste, en esta parte, ellos te metieron un gol porque solamente necesitaron 2 veces para hacerlo Sí. en una pelota cruzada. Entonces, todas esas evoluciones deben ser puestas en práctica. ¿Cómo? Bueno, ahí entra la metodología, ahí entra el ingenio del entrenador, ahí entra la compañía de los dirigentes, ahí entran los árbitros, porque ¿cuántos árbitros hay que vos decís, dale, jugá? Ujú. Claro. Claro, unas explicaciones, unos de Sí. esos. Entonces, ¿qué pasa? Después sacaste 3 jugadores o 2 jugadores de ese equipo que están en otro equipo que sufren los mismos problemas. Junto, el, el escenario internacional te sorprende. Ese es el problema. El escenario internacional te sorprende totalmente porque por la cancha, por la Sí. velocidad del balón, por muchas cosas, inclusive por la lengua, entonces, ¿qué pasa? Hay que minimizar este tipo de circunstancias para que no te sorprendan y para que estés a la altura también. Es increíble. Porque, claro, porque imagínate que vos tenés, yo tengo, esto te lo digo por confianza, yo tengo un promedio de 11.500. Yo hago los cálculos así. Sí. Usted juega de 10, cambio conmigo, yo juego de 10. Listo. Ahí tengo un parámetro suyo, pero tengo un parámetro de los dos, que es un parámetro posición.
¿Cuánto me corre esta posición? Listo, perfecto, tengo esto. Esto ya está. Ahora, salen todas partes que voy a jugar contra Holanda. Salen ahí. Claro. Entonces yo digo, bueno, jugamos de 10. Yo jugamos de 10. Ojo que el doble cambio de ellos tienen 11.500 metros y tienen el 22% de intensidad y están en 800 metros de Jade Pirulani. Entonces, tú te comparas, te digo, tengo 9.000. Ya hay una desventaja. Sí, ya. Ya hay una desventaja. Entonces, esos son los parámetros que uno debe analizar para saber las circunstancias donde está alojado. Y yo creo que el que lo analice bien y que lo puedas poner en práctica metodológicamente, concientizado, etcétera, va a sacar diferencia. Y hay ligas que lo han hecho. Venezuela, nosotros tuvimos dos premundiales con posibilidad de ir al mundial, con Faría. Ujú. Uruguay perdimos, Paraguay perdimos. ¿Sí? Hicimos 23 puntos, que si fuera esta eliminatoria hubiésemos estado casi directo. Claro. Vale. Y minimizábamos y buscábamos todo ese tema. Estoy hablando del año 2011, yo me fui a Brasil, me compré un GPS que solamente me arrojaba volumen, porque no era como ahora tan completo, pero por lo menos teníamos un dato. Claro. Y bueno, en toda esa minimización desde el performance es donde uno puede competir. Porque si no, es muy difícil, porque aparte es colectivo. O sea, vamos a pensar que jugás al claro. Sí, sí, o sea, no es el problema que falle yo, pero dale, ahora no puede fallar vos, después no puede fallar el 8, no puede fallar el otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay 10, hay uno que puede fallar. Ujú. Entonces, esos niveles de preparación hoy deben existir, y a muy alto nivel. Ya no podés competir sin eso, entonces, Fabián. Es muy No, no, difícil, ¿no? no, no. Otro tema son los pesos ideales de la posición, que no es fácil de sacar, que los caribeños, a veces su morfología y su forma de alimentarse es bastante, lo que me pasó a mí como experiencia, ¿no? Bastante fuerte, podríamos decir, ¿no? Hoy en día, mira, 1 kilo de peso por demás, vos tenés una acción de gravedad de 9,8 hacia abajo. 9,8 lo tirás. Entonces, si tenés 1 kilo de más, tenés 9,8. Si tenés 4 kilos de más, entonces, ¿cómo acelerá? ¿Cómo desacelerá en el minuto 103? Nosotros estamos jugando 103 minutos en Sí, MLS. 103. Con los descuentos, bueno. Entonces, 1 kilo es es muchísimo. increíble. No, no es decir, ay, tengo 1 kilo de más. No, no es tengo 1 kilo de más. A partir del minuto 100 pesa mucho más 1 kilo. Es lo mismo que guardarte 1 kilo, caminarte 1 kilómetro. En 25 kilómetros ese kilo te pesa. Te pesa mucho más. Claro, por una cuestión de contracciones musculares, aceleraciones, saltos. Entonces, son todos componentes que si hoy en día no lo pones en un contexto totalmente aplicativo, no podés esperar. No podés, no podés. No, no se puede esperar porque te pasa factura. Después esperar 4 años más para jugar al otro. Es cierto. Mira, tu experiencia, Sí. eh, ¿cómo lo manejaste o cómo lo viviste? Porque te decía yo que una selección es diferente que un club, la preparación. Sí, sí. ¿Cuál era, por ejemplo, en tu trabajo, cuál era lo más importante que hacías cuando venían los seleccionados? ¿Qué es lo que realmente vos esperabas? ¿Cómo venían? Es ¿Cómo que, les ibas a ayudar en esa? Porque acordate que la fecha FIFA son 2 partidos en 10 días a veces. sí, lo que pasa es que me parece a mí, en mi función que me tocaba, yo tuve entrenadores, mira, en mi inicio trabajé como te decía, con Aymar, con Gribol, trabajé con Bilardo en Boca Junior, Ujú. trabajé con Grifa, fui asistente de Bianchi, trabajé en España con muchos entrenadores, ahora llevo 10 años con Oscar, trabajé 10 años con Faría. Tuvo muchos entrenadores buenos, ¿viste? Sí, La verdad, entrenadores sí. buenos. Y hay uno que me dijo, en el detalle habita el diablo, ¿me entendés? ¿Viste? Como en el detalle, y es así. Entonces, no podés, o sea, yo tengo un jugador X, no sé, lo que no podés es soltarlo, Sí. no lo podés soltar. Cada 2 días tenés que decir, el profe otra vez. Señora, ¿qué comió? A la esposa, ¿qué comió? Mira que tiene que bajar 3 kilos, ¿eh? Señora, ¿qué comió? Pero fíjese que si usted no le hace bien de comer, el premio lo pierde, y el premio para la nena, y así va. No lo puede dejar. ¿Dónde, cómo come, qué peso jugó el partido? No, pesate y me lo decís. Entonces, si vos le tenés un seguimiento a eso, a 30, yo no sé el mundo futbolístico que usted manejaba, pero vamos a pensar que tiene 30 jugadores. Entonces, sí, bueno,
El lunes llamó todo esto, el miércoles llamó a esto, el miércoles vuelvo a llamar a todo esto. Continuamente en ese proceso de identificación con lo que está Ujú. haciendo. Porque uno que pierde muchas veces, identificación. Ah, la selección está ahí, voy cuando me llaman y lo hago bien para ahí. Pero no, la identificación tiene que estar continuamente, Sí. por lo menos producírsela, Ujú. por lo menos producirse. ¿Y de qué manera? Yo creo que el control que uno puede ejercer como profe es un control exhaustivo de ese tema. Es decir, bueno, pasame el GPS del partido. No se lo tengo que dar al entrenador. Porque si vos ahí corriste 11 kilómetros con el GPS, cuando yo te ponga el mío y vayamos contra México, tenés que correr 12. Sí. O sea, esto es sencillo, no hay ningún misterio. Entonces, yo creo que todos esos componentes deben ser traídos a la mesa. Entonces, sí, mira, tu peso es 82 kilos, llegaste acá y está 84. Los últimos 7 partidos antes que te vimos, tu average fue 11.000 metros, tus aceleraciones fueron esto, tus sprint fueron esto, pin. Ahora estamos acá, jugamos contra México, jugamos contra Estados Unidos, jugamos contra Juega. ¿Qué pasó? Acá hay una deficiencia. No, bueno, después evaluemos que te sentás con el entrenador, te dice, pero fíjate acá, esta parte de acá hasta acá, que tenías que volver al 80%, No lo porque hiciste. mía no lo hiciste. Entonces, Ujú. ¿por qué lo hiciste allá? Yo creo que eso es lo que uno le puede otorgar como preparador físico al entrenador de selección, el entrenador, el seguimiento. Y decime una cosa, en toda tu experiencia, Fabián, eh, todo lo que nos has explicado, todo lo que nos has compartido hasta este momento, ahora en el fútbol en sí, Sí, vos que has vivido en Europa, Sudamérica, hoy estás aquí en América, eh, si comparamos los tres continentes, sí. ¿okay? Decime cuál es la diferencia y aquí voy a decirte, porque obviamente el fútbol, aparte de todo lo que hemos hablado, tiene que ver con la calidad del jugador, el talento del jugador, donde juega y todo. Pero vos que has vivido todas estas experiencias, ¿cuál es la... y corregime si estoy mal. Yo pienso que Europa es el más avanzado, sí o no, en todo esto. Sí, lo que pasa es que tenemos que ver cuál es el punto de- que queremos evaluar. Si usted me dice, evaluamos un jugador competitivo, yo me iría al sur. Evaluamos un jugador, yo me iría al sur, un jugador competitivo. O sea, Sudamérica, sí, yo me sí, iría, pero me iría más al sur allá, donde habita el gaucho, donde habita el uruguayo, donde habita el argentino, parte del paraguayo también y demás. ¿Por qué? Está muy arraigado a nuestra cultura el tema fútbol y el tema competitivo en fútbol, porque usted también tiene mucho fútbol, yo 100 y pico de años de fútbol, todo el mundo tiene bastante 100 años de fútbol. Pero bueno, hay que ver cómo se expresa, cómo lo expresa cada cultura. Yo creo que lo que ha hecho Europa, lógicamente, primero tiene un gasto desorbitante y esto es claro. el que más gasta a veces es el que más crece, ¿no? Y en este caso, Ujú. después tiene metodologías aplicadas de tendencias primarias, podríamos decir. Ok, Y para que esto suceda, tienen la infraestructura, porque usted puede tener una idea en la cabeza formidable, pero después va a entrenar y la cancha cuando le da un pase sí, votó 7 veces claro. y después no, a usted le tocó y después va a jugar al Azteca y después tiene que venir acá y el balón rueda de otra manera. Entonces, si no se dan más o menos los valores para que usted pueda poner en práctica esa idea, es un poco difícil de llevarla. Pero ahora bien, si buscamos adentro de América, o sea, en este caso de donde estoy yo creo que va por una buena tendencia. Lo que pasa que alrededor del fútbol nuestro, usted lo jugó, existen circunstancias que son dispares a lo que Mm, es el fútbol en realidad cuando va a un mundial. ¿Ok? A ver, acá nosotros podemos tener un chico de un college, que usted lo sabe, y claro, tiene 24 años y mañana debuta en MLS. sí, En Argentina, un chico con 24 años tiene aproximadamente 100 partidos jugados
y sale de la casa y el carnicero le dice, tenés que ganar hoy, y viene la mamá y dice, ¿cómo va a perder? Entonces, Es el cierto. barman, todo lo que a usted lo rodea, lógicamente hace que pasen otras cosas. Entonces, yo creo que Europa sí, pero a Europa o al entrenador europeo le han dado las condiciones para que desarrolle esas cosas. ¿Viste? Usted lo que está diciendo de alguna forma es que no tienen las condiciones para ejecutar líneas de trabajo que están en su cabeza o que están en su método, que están en su gente, ¿no? No, 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 no las hay. Es que, bueno, no sé si has viajado vos con Orlando a Centroamérica. Mira, de México para arriba, He estado sí, varios. pero de México para arriba, vos vas a México y tienen una infraestructura muy buena. Sí, Eso sí. no se puede negar. Hoy Estados Unidos, eh, yo trabajé con la federación como 8 años Sí, sabía, sí. y hoy Estados Unidos es increíble lo que está construyendo hoy. La estructura es altísima, sí, muy, muy, muy fuerte. Por eso te digo, es increíble todo lo que ellos tienen hoy. Obviamente, la liga sigue creciendo cada año, Va ¿verdad? creciendo. Sí, Pero te preguntaba eso porque yo estuve en Europa, me fui a preparar cuando estaba sacando sí, el curso y sí. wow, las cosas que yo vi allá, cómo se trabaja, cómo trabajan los equipos, la gente que está trabajando, por ejemplo, en la preparación de los jugadores, las máquinas que tienen, es impresionante y hasta cierto punto, creo yo, quitando lo futbolístico, por eso te preguntaba, es una ventaja grande. Claro, altísima, altísima. Aparte, la forma de crecer el producto usted tiene de forma. En Argentina, o de arriba para abajo. En Argentina, usted, el producto interno, o sea, el jugador, creció primero que la infraestructura, porque pues, no le habíamos dado nada, ahora le están dando mucho, pero primero se vendían jugadores a 20 millones de dólares y la cancha seguía siendo la misma, entrenaba. Vale, ahora está mejor. Entonces, el producto interno era mucho más fuerte de lo que le daba. ¿Ok? En Estados Unidos, lo que es la infraestructura, para mí es mucho más fuerte de lo que es el producto interno. Por ahora. En cambio, en Europa se dan las dos condiciones. Las dos. Al darse las dos, lógicamente ese producto tiene otro performance. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué necesita todas esas cosas? Yo creo que necesita tiempo. El problema es que Estados Unidos va a tener el tiempo para hacerlo, pero en esta estructura, como usted dice, que no las producen, usted, si la infraestructura no aparece y tampoco aparece por una cuestión de competencia de lo que fuera, el otro producto va todo más lento. Va todo más lento. Porque usted tiene un chico hoy que jugaba más o menos bien en Estados Unidos, 13 años. Entonces dice, bueno, acá tenés 20 balones, ahí tenés un entrenador, ahí tenés un profe, y ahí tenés una cancha. Todo espectacular. Ahora va El Salvador, usted me dice, bueno, acá tenés 7 balones, la pelota pica más o menos, cuando termina el entrenamiento, te toma tres autobuses para irte a tu casa, etc. Entonces, va modificando toda la estructura de aprendizaje. Se modifica mucho. Por eso es Entonces, que está atrasado. claro, eso es tiempo. Hasta que lleguen dirigentes, en este caso, yo creo que es un tema, a lo mejor diga, no, mira, esto va a funcionar así, va a funcionar así, lo vamos a hacer de esta manera, la liga mejore, los equipos mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una cuestión de tiempo y de conciencia, ¿no? Yo no Mira, conozco. Fabi, y te quería preguntar esto también, que sería bueno que nos comentaras. Argentina gana el Mundial en el 78, Sí, señor. ¿verdad? Después en el 86 Sí, señor. y después el último con Messi. Argentina va a 6 finales del mundo, pierde 3, gana 3. Ok. ¿Cuál es la diferencia, Fabián, en cómo ves vos al jugador argentino? ¿Será la competición donde él está? Que, por ejemplo, si vos ves a la selección de Argentina, la mayoría juegan afuera en Europa. ¿Ok? En el 78 no había muchos jugando en Europa, ¿sí o no? No, solamente se fue. Ahí de ese equipo vino de Inglaterra Villa Y Ardiles, ok. y Entonces, después otro eran de mercado interno y ahí salió Pasarela y se fue Kempen y Bertoni. sí, para Italia. Ahora, pero nos transmitimos ahorita, gana Argentina, pero ves que toda la mayoría de jugadores está afuera. ¿Es Sí. una ventaja eso, Fabián, o no? Sí, es una ventaja porque hay crecimiento, pero nosotros venimos de una cultura muy competitiva a nivel de fútbol. Argentina es una sociedad enferma de fútbol. Yo, por ejemplo, mis
y que fue creciendo. Cuando nosotros mirábamos el Mundial de 86, por ejemplo, Sí, sí, mis amigas en ese momento, o el grupo de amigas que tenía, o mi noviecita del momento, etcétera, no tenían camisetas de Argentina, mirábamos el Mundial. Este Mundial, si yo veo a mi hija, veo todo, decía, tú vestido de Argentina, es una enfermedad, es algo. Entonces, ¿qué pasa? Los niveles de competencia son tan altos, a todos los niveles, ya a todos los niveles, ya de los chicos de 7, de 8 años, que eso produce eh, altos niveles de competitividad, ¿viste? Porque la exigencia es tan fuerte, y también bastante demandante a niveles familiares, porque hay muchos papás, unos sí, otros no, que el hijo también es una fuente de salvación. sí, lo económico, decís vos. Económico, claro. Ahora, lógicamente, este chico llevado a Europa, 16, 17 años, todo lo que cambia alrededor, porque en Argentina un jugador que juega en primera, vamos a poner un chico que juega en primera y que vive en el Gran Buenos Aires y que juega los primeros Sí, partidos, tiene 2 horas, 3 horas de bus y baja en un barrio que le pueden robar. claro. Entonces, todos esos niveles, entonces va a Europa, tranquiliza todos los sintomáticos y demás, compite, se prepara de otra manera, pero lógicamente en su ADN están los niveles de competencia muy altos. Yo creo que lo que podría decir, que lo mejora, pero hay un ADN muy fuerte en la competencia. No, no el de Buenos Aires, el uruguayo, para mí Sí, 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 sí. el brasilero gaúcho, lo que es el sur Pero yéndose afuera, la ventaja es la preparación de ellos, ¿no? sí, sí, todo lo que lo mejora es la preparación. Lógicamente, pero no solamente por eso, Hugo, porque todo lo que rodea a cómo vos vivís también te cambia. Ujú. eh, eh, y te cambia muchísimo. Vamos a poner, usted vivió acá en Estados Unidos, usted acá en Estados Unidos no puede ir a ningún lado. Después de las 10 de la noche, ¿a dónde va? Está todo cerrado. Y después, si hay un jugador que tomó una copa, primero que no se puede. Segundo, si lo llegan a agarrar a un autocontrol, la Colombia no juega nunca más. Ya. Entonces eso pasa en nuestro país y a lo mejor se lleva. A lo mejor se lleva. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que lo rodea hace que los niveles de conciencia del jugador cambien mucho. Muchísimo, muchísimo. Mira, Fabián, danos una idea para que la gente te pueda escuchar. Eh, y te lo digo porque yo estuve una vez más con selección y a nosotros nos costaron tantas cosas. Sí. Y creo que falta, mira, creo que falta más que todo de educación, ¿no? De lo que es realmente lo que es el fútbol hoy. Pero danos una idea, ¿qué es lo que hacías vos en fecha FIFA cuando venían los jugadores? ¿Cómo trabajabas? ¿Qué es lo que más te enfocabas? ¿Qué es lo que era más importante que vos tenías que transmitirle al técnico? Obviamente que es el que iba a estar a cargo de todas estas decisiones, pero en el sentido de lo, como vos verías y veías al jugador, ¿qué es lo que más vos te enfocabas para presentarle ese jugador al entrenador listo para poder competir en 10 días, 2 partidos? Estamos hablando de clasificar a un mundial, ¿no? Sí, primero lo que hacía, lo que te decía antes, hacía un seguimiento anterior muy fuerte. O sea, Antes de llegar a la selección. claro, vamos a pensar que trabajamos juntos y usted me dice, Fabián, citamos a Juan, listo. Ok, Vamos a citar, usted ya sabe más o menos cuál es su mundo futbolístico, su plantel, 2 por posición, 3 por posición. Pero yo no llego ahí, eh, llego ahí con un tiempo de evaluación. O sea, yo le digo a usted, Hugo, este lateral izquierdo, seguramente, ok, faltan 3 meses para la convocatoria. Primero le hago un seguimiento de 3 meses, ok. ya continuo, lo que hablamos antes, hablarle, preguntarle, información. Hoy en día es más fácil, años atrás era más difícil. Hoy en día el jugador que no quiera estar preparado porque no quiere estar preparado. Sí, sí, sí. Ya, si vos estás diciendo, mira, para esta posición, el peso es esto, el requerimiento es esto es esto vos lo podés controlar. Lo que Mm. uno va a poder controlar, a lo mejor, si llegás al fondo y se la ponen en la cabeza, bueno, eso es otro tema, ya después Ah, vemos. Pero vos sí podés llegar de esta manera. Entonces hay un seguimiento previo. A partir de ahí, llega el primer día, yo tomaba peso todos los días, ¿eh? Yo tomo peso.
Ok. Peso a la mañana, me pongo ahí, me pongo la balanza, los peso yo. Listo. Canzoncillo, toma de peso, no hay ningún misterio. A la mañana entrenábamos y como conozco el método del entrenador, intento hacer preparaciones físicas que tengan relación con lo que usted quiere, Con juego, con lo que va a ser el juego. con lo que va a ser el juego. Lo que creo que eso podemos hablar también de roles del preparador físico, pero no solamente en selección, sino en todo lo que concierne Sí. el club actual. Ver de qué manera yo te puedo ayudar a vos con la entrada en calor. Si vos me decís, bueno, mira, vamos a jugar 4-5-1, vamos a jugar Ujú. 3. Bueno, profe, ¿qué le parece si yo marco la cancha de esta manera y hago la entrada en calor en la posición? Listo. Usted habla, yo lo muevo. Lo moví, lo moví, lo muevo. Usted habla, yo lo muevo. Listo. ¿Cuántos son? 12 minutos. Ya ganaste 12 minutos. Es mucho 12 minutos. Es muchísimo en selección. A partir de ahí, buscaba que la sesión controlada no tenga un alto impacto, que más que nada tenga un alto impacto emocional en el Mm. compromiso con usted. Y un control de carga bastante estricto. Vamos a pensar que va a ser un pico de un día de 4.000 metros, 5.000 metros, pero con intensidades bajas, u otro día de 3.000 metros con intensidades altas, ¿no? Y por la tarde íbamos al campo en algo pasivo, pero direccional, o video. Todos los días doble turno, de Todo. algo, Ujú. de algo. Control de descanso, porque casi todos los jugadores, bueno, yo no sé en el caso suyo, pero casi la mayoría de los jugadores tienen jet lag, 6, 7 horas, ¿no? Cambios climáticos, etcétera. Pero cuando usted logra que a lo mejor lo que le estoy hablando, hay 30 jugadores y los 30 saben que a vos te mando esto, sí, a vos te mando esto, sí, a mí también me mandó esto, sí. Entonces hay un tema de conciencia colectiva. Ok, eso es importante, Logra. has dicho. Ok. Claro. Entonces, cuando vos lográs la conciencia colectiva de pertenecer a algo, yo pertenezco a esto, y es una sesión, un dato menor, o sea, representa un país. Entonces, ¿cómo no vas a bajar 1 kilo o 2 kilos que mañana vas a jugar para tu país? O sea, una locura. ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer para hacerlo? Mira, yo soy de la clase de Batistuta. Ujú. Batistuta es de un pueblo cerca, de Murphy, de un pueblo cerca de Murphy, me parece, cerca de donde yo vivo, a 200 kilómetros, casi todos son gente de campo. Entonces lo llama Pasarela en su apogeo. Le dice, tenés que cortarte el pelo, le dijo. Ah, Batistuta, sí. Puta, sí. Bueno, ahora voy. ¿Qué? ¿Cortas el pelo para jugar? Listo, ¡ping! Y jugó, se terminó. ¿Qué hay que hacer para jugar? Esa es la pregunta. No es lo que me demandan para jugar. Es cierto. Porque si la demanda es continuamente externa, ¿sí? Tu preparación interna tampoco es preparada, porque tu demanda tiene que ser más interna. Profe, sí, pero vio el que yo voy a jugar, la cantidad de centro que tira, lo tira para acá, la tira para allá. Mira, yo me vi 5 partidos. Qué bravo que la que me va a tocar, ¿no me puede ayudar él un poco? Algo que tenga que ver con ¿me entiende? Entonces, en ese tema primero de conciencia colectiva, como profe, logro de que mandarle cosas hace que pertenezcamos a un grupo. Después, tenemos 2 turnos, ¿sí? Sí, Un grupo trabaja por la mañana o trabajábamos por línea en este caso. con A las línea. 8:30 trabajan los defensores, a las 9 vienen los medios, bueno. A la tarde, juntos, o a la tarde video. Todo lo que yo le podía ganar al doble turno le ganaba, sin que haya fatiga, explicándole que no hay fatiga, porque muchas veces los jugadores van a un lugar de trabajo, no hacen nada y se piensa que hicieron mucho, porque tuvieron que ir. Sí. Es lo mismo que los oficinistas, ¿viste? Que van al banco después de 20 años, ¿cuánto hice? Y tocaron 3 veces las teclas nomás, se pasaban Ya, con el amigo. Pero el cansancio es que han ido a ese lugar durante 30 años o 20 años. claro. Entonces es lo mismo. Entonces ahí yo creo que hay muchas líneas, muchos parámetros donde uno puede llegar mejor. El problema es saberlos, abordarlos Y que el y, y, jugador quiera. y que el jugador quiera convencerlo. Pero yo no he encontrado, Hugo, grandes rebeldes cuando la propuesta es intelectual, cuando la propuesta es de amor al logro y muchas cosas más, ¿no? Sí, es que mira, obviamente, cuando yo estuve, nosotros nos encontramos con bastantes dificultades, ¿Externas o internas? no internas, internas, Fabián, porque,
Mira, El Salvador tiene más de 40 años que no va a un mundial. Sí. ¿Okay? Y básicamente lo que nosotros experimentamos, hay calidad, ¿okay? También. Pero el problema más grande es que el profesionalismo interno no es muy bueno. La infraestructura de los equipos no es muy buena. Y el jugador ha caído, pienso yo, y esta es la manera que lo vi, en un entorno donde se ha conformado a que así está bien y que cada 4 años va a competir para ir a un mundial, ¿okay? Pero cada 4 años los demás países avanzan y vos te quedás ahí. Entonces nosotros tratamos de compensar eso básicamente con jugadores de acá, de Estados Unidos, de doble nacionalidad. ¿Cuántos jugadores tiene El Salvador en otras ligas más aproximadamente? Ahorita, ahorita hay, de los que están en selección, hay uno que juega en Rusia, primera división, hay uno que juega en Polonia, segunda división, y los dos que teníamos cuando yo estaba, que era Roldán y Zabaleta, que juegan en el Galaxy y Seattle. De ahí los demás en primera división en El Salvador y la USL aquí, que es la segunda división. Pero te digo, nosotros intentamos y creo que llegamos hasta donde pudimos llegar, pero lo que sí, por eso te preguntaba al principio, y vos hablabas de todo esto, nosotros pudimos notar que nosotros tuvimos, mira, la primera Copa de Oro nosotros tuvimos a la selección por 3 semanas y media, ¿okay? 10 días en Europa antes de llegar a Copa de Oro. Llegamos al tope, corriendo, luchando, peleamos, perdimos contra Qatar 3-2 en la segunda vuelta, pero ahí volvían la mayoría de sus clubes y bajaba eso. ¿Okay? Entonces nosotros pedíamos básicamente con los nacionales poderlos entrenar a ellos 2, 3 días antes de las competiciones donde íbamos a tener toda la selección. Pero el problema, una vez más, y vos lo acabas de decir, la infraestructura no ayudaba. ¿Okay? No hay buenos campos. Los jugadores no se alimentan bien. Ellos no comen en el desayuno con el club, no comen el almuerzo con el club después de entrenar. Apenas habían, creo que un equipo tenía GPS que no eran muy buenos. Entonces todo eso lo empezamos a meter nosotros, pero nos costó. Entonces nos dimos cuenta que para competir o hacíamos dos cosas, una era cambiar la infraestructura, que era imposible, el tiempo, ¿okay? Y la otra era sacarlos, ¿viste? Sacarlos, irte con ellos, o sea, fuera del país, porque eso fue lo que nosotros nos ayudó. Pero al final, yo te decía, después de esa Copa de Oro, cuando llegamos a competir para Qatar, para Qatar, nos dimos cuenta que el problema era cuando regresaban a sus clubes y venía la competición. ¿Te acordás que a veces en ese tiempo metían hasta 2 o 3 partidos en 10 días por el problema del COVID? ¿Okay? Entonces, claro, el segundo y tercer partido, ya el minuto 60, 65, ya no había más oxígeno, ya no se corría igual. Y nosotros presionábamos arriba, y vos sabés que eso es difícil, ¿verdad? Y nos costó eso. Pero te hablo de esto porque la gente en nuestro país, la mayoría de los que cubren el fútbol, no entienden eso. Ellos piensan que jugar al fútbol hoy era como en los 80, que tenés que tener carácter, que tenés que luchar con la camisa, perfecto, que tenés que tener talento, perfecto, pero eso ya nosotros tratábamos de educar que eso ya no te alcanzaba, ¿viste? Venías a pelear con Estados Unidos, que tiene 23 jugadores jugando en Europa, ¿okay? En varios de los mejores equipos del mundo, ¿okay? Y veías el roster valía más de 250 millones de dólares, ¿okay? Y nosotros apenas alcanzábamos a los 2 millones de dólares. Entonces, era increíble, pero al final vivimos esa experiencia, ¿okay? Pero la razón por la cual me gusta lo que has hablado es para educar a nuestra gente. ¿Ve? No es para ponerla abajo ni nada, simplemente para que sepan. Claro.
vos has estado ahí, vos estás ahí, ¿verdad? Tenés mucha experiencia en todo lo que has vivido y creo que es importante que la gente entienda que se necesitan todas esas cosas para poder ya competir y decir, bueno, voy a competir, no solo voy a participar, sino que quiero competir bien y tener la oportunidad, ¿viste? Y para nosotros, una educación así como la que vos tenés es importantísimo para que la gente entienda de lo que es hoy el fútbol a nivel mundial. ¿Y cuál es la competencia real de selección del sábado? O sea, usted me dice, competir contra Estados Unidos nos cuesta por esto, esto, esto. Ahora bien, ¿cuál es el target a qué altura podría estar la selección? Mira, yo creo que la selección con una infraestructura mejor, con un profesionalismo mejor en nuestro país, estaría de tú a tú. Ahorita te podría decir que la mejor selección los últimos 5 años de Centroamérica ha sido Panamá. Sí, en evolución sí. ¿Ok? Entonces, creo que nosotros podemos, porque lo hicimos en Copa de Oro contra ellos, Sí. lo hicimos en clasificar a Qatar, jugamos, te digo, aquí en Estados Unidos, con Estados Unidos jugamos 4 veces. Una la perdimos ahí 1-0 en Orlando, Sí. para el Nations Cup, donde traían toda la selección, todos los jugadores ellos. 2 empatamos en El Salvador y otra aquí en el Midwest. ¿Okay? Entonces, obviamente son partidos que, y vos lo sabes, mentalmente los preparás bien porque el nivel es día y noche. ¿Okay? Pero si me hablas de ser constantes, tendríamos que ser 1 o 2 en Centroamérica. ¿Okay? Podrían estar ahí. Sí, y competir también con los caribeños, que hoy los caribeños han avanzado bastante, no porque tienen infraestructura, simplemente porque juegan afuera del país. Claro, por ejemplo, yo soy amigo de Nebelef, hablo bastante con ¿Eh? Nebelef. Ok. Y él hizo un buen papel con República Dominicana en la última Copa de Oro. Y ahora, el otro día perdió 1-0 con Uruguay, donde Bielsa resalta todo este movimiento, pero tiene mucha conciencia colectiva de los chicos. Sí, pero creo que ahí podríamos estar nosotros y después ir paso a paso más arriba. Y no es que no le puedas competir a Canadá, ni Estados Unidos, ni México, pero de 10 partidos tal vez vas a empatar uno, ganar uno, ¿okay? Contra ellos, obviamente porque te llevan una gran ventaja en todas estas cosas que hemos hablado, Sí. pero ahí podríamos estar. Y yo siempre dije en El Salvador, el problema es nosotros, o tenemos como Panamá, te doy el ejemplo de Panamá. Panamá tiene 23 jugadores afuera en el extranjero. Entonces yo le preguntaba a Christensen, ¿cómo hacen ustedes? Y me dice, mira, Hugo, la ventaja que tenemos es que la mayoría juega afuera. Claro. Entonces vienen mejor preparados cuando vienen a competir con selección. Están en una mejor liga compitiendo y eso te Totalmente. fuerza a prepararte mejor, son más profesionales. Entonces, claro, en mi país yo decía, bueno, o hacemos eso, ¿verdad? Y ver cómo podemos sacar jugadores. Pero los jugadores no los puedes sacar, Fabián, si no tenés una buena liga adentro, compitiendo y enseñando a tus jugadores y cuando llegan a selección. Y todo eso nos afectó bastante, pero también aprendimos mucho, te voy a decir, aprendimos mucho, porque hoy si vos y yo nos sentáramos, hiciéramos un análisis de todo lo que representa el fútbol aquí en Norteamérica, ¿verdad? Tengo una idea ya en el aspecto de cómo podés trabajarlos, cómo podés mejorar, qué es lo que se necesita, porque el problema más grande que tenemos en El Salvador en los jugadores es el profesionalismo. No hay, Fabián. Hay jugadores que me llegaban a mí en la selección y me decían, mira, profe, me deben 3 meses de pago. ¿Okay? Entonces, difícil, ¿me entendés? Pero se puede hacer algo. Se puede hacer algo si ojalá hoy viene un nuevo presidente, que es el hermano del presidente de la República, y creo que él tiene una buena visión para poder empezar a trabajar todo esto, porque El Salvador tiene buenos jugadores, nacen jugadores, ¿verdad? No te voy a decir que tienen la gran pasión, la gente como la tiene en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, los italianos. Pero El Pero Salvador sí, es fútbol. ¿El Salvador es fútbol en sí? sí, es fútbol, es el deporte número uno. O sea que, o sea, ya hay un punto muy fuerte entonces. Sí,
Lo que pasa es que, como te digo, Hay otro equipo hay otro lugar que es béisbol. Venezuela en sí, su no, siglo de atrás El era Salvador béisbol. es fútbol, simplemente que tiene que haber gente que tenga esta visión para poder mejorar la liga, ¿eh? Tratar de sacar a nuestros jugadores afuera, que los vean, que los contraten en otros países, porque eso le va a ayudar también. ¿Entendés? Ahora, Fabián, quiero preguntarte algo, ya para terminar. ¿Cuántos años llevas aquí en la liga? Del 2015. Faltamos en el 19 porque nos fuimos a Tijuana, Cholos. Sí, ya estuviste ya. Eh, para vos, la diferencia entre la MX y la MLS. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿dónde pensás vos que Estados Unidos aquí, con la liga, puede mejorar para más que todo, para sacar mejores jugadores a las ligas importantes, pero a nivel de league? No te estoy hablando si hay posibilidad, vos cómo ves el fútbol, porque viajás y estás compitiendo en la MLS y todo eso. En MX, la liga de MX, a ver, yo creo que el budget, eh, como tiene algo bueno, tiene algo malo. Uh -huh. Vos en MLS no te puedes equivocar en la contratación de un jugador, porque la pagás 2 años, la pagás 3 años. En cambio, vos en México, cuando contrataste, lo sacás, lo cambiás y viene otro, y etc. No tienen paciencia. Nosotros, yo me acuerdo cuando salimos de Tijuana, cuando salimos de Dallas, que fuimos con Oscar, iban 3 partidos y nos tocó jugar contra León, que ese año salió campeón. Y veníamos perdiendo 2 partidos seguidos, este era el tercero, lo ganamos y ahí empezamos a remontar. En cuarto partido, te quiero decir, se termina un poco la paciencia, es mucho más arraigada Resultados. el mundo latino, sí, la experiencia. Lo que pasa que con esto de sacar entrenador y demás, bueno, es un tema para otro momento. Sí. Yo creo que la diferencia circunstancial es en la continuidad como entrenador, y en liga en sí, yo creo que la libertad de mover los jugadores fuera del roster o adentro, todo, México le puede sacar un poquito más de diferencia. Y me parece que es contraproducente, no contraproducente, que es diferente la estructura del americano, podríamos decir, con respecto a la estructura del mexicano, la estructura física, ¿no? Yo creo que pero es una liga que a mí me encanta. Yo estuve con el San Luis Potosí, con Abel Alves, trabajé en el Sí. 2004. Uh -huh. Yo con Alves en el 2004 trabajé en San Luis Potosí. Después tuve posibilidad de ir con Hugo Sánchez en el 2000, a Pumas. No fui por otras cosas y me quedé en España. La Liga MX es una muy buena liga, es una liga espectacular. Mi hermano es el asistente de Lemas. Sí, estuve en Pumas, ¿no? Estuvo en Pumas, sí. Entonces, a la hora de sacar jugadores, creo que es mucho más fácil. Por ejemplo, nosotros quisiéramos jugar con un chico de 16 años, no podés aquí. Increíble. No podés. En cambio, en MX, este chico Mora, que ahora le gusta a muchos equipos, que tiene condiciones, que tiene posibilidad de salir, no es. Acá no hubiese tenido posibilidad de jugar si no está en el roster. Entonces, yo creo que es una desventaja. Y, y esa es la desventaja, me parece, de esta liga, porque esta liga tiene el afro, tiene el latino, Sí, ¿no? tiene el No, blanco. blanco, tiene la conjunción del europeo, tiene muchas cosas, pero después tiene un problema de tiempo. A ver, mira, el equipo de mi pueblo, que te Uh hablaba -huh. antes, tiene 106 años. 106 años, en la liga tiene 30 años. Entonces, acá todavía no jugó el nieto tuyo. Sí. ¿Me entendés? O sea, cuando ya juegue tu nieto, ya hay una historia cultural diferente ya. O sea, vos lo sabés mejor que nadie, cuando se sienta un jugador del Anglo en la mesa, puede hablar de béisbol, de fútbol Sí. americano, como habla de todo, ¿me entendés? No, no le dice, ya me no coma eso, que el gol que te erraste, qué sé yo, no se habla de eso. Tenés razón. Y eso, claro, y eso influye todavía en el juego, y la composición para mí del roster
primero en dinero. Yo creo que cuando se abra más, van a venir más jugadores que después estudiaremos si es bueno o si es malo, porque a veces no es tan bueno. Por ejemplo, yo creo Ujú. que México sufre eso para mí. Tantos extranjeros Extranjero. de mucho tiempo, sí. Y, pero bueno, pero sí se podría abrir de otra manera, ¿no? A lo mejor te gusta un chico de 15 años, debutalo. No, pero si no entra en el roster, hay que sacar, debutalo, porque le está ganando 5 años y porque los tiempos del fútbol han cambiado mucho. El Barcelona gana 6-1 hoy, eh, Eh, y tiene 6 chicos de 19 años. 17, 19 años, sí, es cierto. Entonces, acá no lo podrías hacer si no lo firmaste al inicio. Es una desventaja. Eh, Tiene muchísimas ventajas, genética, lo que hablamos antes de infraestructura, de organización, muy alta, muy, muy, muy alta. Ahí donde te decía que la materia prima a lo mejor es más baja hoy que todo que la estructura que tenés. ¿Me entendés? Estás esperando que a lo mejor salgan, porque la masificación es muy importante. Estaba hablando de 350 millones de habitantes. yo sé. O sea, la masificación, lo extraordinario es lo de Uruguay, que son 4 millones, eso es lo extraordinario. Pero cuando vos acá tenés hijos de alemanes, de latinos, de europeos y de todo, y aparte de eso, tienen todas las condiciones como para hacerlo, es una cuestión de tiempo. Okay. Es una cuestión de tiempo, de cultura, de tiempo, de microclimas. Eh, y bueno, yo le veo un buen futuro. No sé si yo lo voy a vivir ese futuro, porque, a ver, los tiempos generacionales no es de un día para el otro, o sea, Tarda. eh, tardan, porque vamos a pensar que un chico se empieza a desarrollar profesionalmente en prepuberal, 12, 13 años, ¿no? A partir de ahí hasta 10 años u 8 años o 9 años tienen de construcción. O sea, estamos hablando que yo, usted está hablando de 22 años, ¿ok? Ese señor, ese chico se tiene que casar y tener hijos. ¿Ok? Y ahí ya se va transmitiendo una cultura o un mundo futbolístico que le da a ese país una fundación, ¿me entendés? Yo creo que hay un antes y un después cuando El Salvador vaya al Mundial, va a haber un antes y un después, porque va a haber, lo van a empezar a mirar para que los jugadores se vayan, qué hicieron, Claro. quién estuvo dispuesto a sacrificar todas estas cosas para hacerlo. Usted me está diciendo un señor ahí que es el hermano es del presidente, futuro presidente o presidente. O sea, que va a otorgar algo, entonces, cómo lo hicieron, y eso forma microcultura que después se van contagiando, y le ha pasado a muchos lugares, le ha pasado a Venezuela, por ejemplo. Sí, O es sea, cierto. le ha pasado a Venezuela, porque nosotros hacíamos módulos, lo que usted quiso, yo sé lo que son módulos de trabajo con los Ujú. jugadores, y el presidente a Farías se lo daba. Nosotros trabajábamos con 20 jugadores lunes, martes y miércoles, y después se lo devolvíamos. Eso hacíamos nosotros. Claro, y después le pusimos la regla sub-20 y sub-17. La regla sub-20 no era de minuto, era de jugar. O sea, si Ujú. usted cambia un sub-20 por un sub-20, todo. Pero Copa era sub-17. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Usted ya tenía cambio 17 por 17. Ya eran dos. A 10 tenía 20 Qué jugadores. bien. Vamos a los otros, ya te son 40 jugadores si es cambio de 20 por 20 en liga regular. Más el módulo más los módulos, más los viajes competitivos que se hacían. Ujú. ¿Cuánto tiempo iba avanzando? Bueno, de ese proceso salió Salomón Rondón, Tomás Rincón, te estoy hablando de los tiempos, Rafael Romo, Rosales, Buenos jugadores. muchísimos jugadores, pero ¿de dónde salían? Eran procesos sub-17. Primero se fue un Mundial sub-20 que se fue a Egipto, que fuimos Ujú. nosotros. Y después está todo esto. José Martínez, goleador de MLS. Sí. Entonces yo lo tuve de chiquito y tenía 14 años y ya venía con nosotros. Es increíble. Entonces, todo ese proceso, todo ese desarrollo es una cuestión de tiempo, pero sí una cuestión de línea, Mm, porque no la podés abandonar. Porque si la exacto. No por los resultados. No, 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 porque el resultado, en definitiva, es algo que camina al lado tuyo. Sí. El resultado no es el objetivo de la gestión. Ujú. La gestión es decir cómo mejoro la producción. Ahora bien,
Después produjimos el carro, bueno, ahora hay que salir a venderlo, pero eso es otro departamento, vamos, Claro. porque ese departamento es que se vaya a jugar a Inglaterra, que se vaya a jugar a Italia, que ya van a venir. Si va al Mundial, Sí, eso viene, porque para ir a un Mundial vos necesitas 3 tipos que jueguen bien, o ya. 4, Ujú. superlativos, superlativos. Esos 4 tipos, seguro 2, a alguna parte van. Vayan, ya. Y después ya viene el chico de 12 años, 13 que copia. Ujú. Porque como usted volvía de una forma honorable, exitoso, con ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Cuánto habrá que le habrán copiado? Sí. De eso se trata, me parece a mí. Excelente, Fabián. La verdad que nos has dado muy buena información, Gracias. especialmente para nuestra gente. Te agradezco el tiempo. Yo sé cómo estás ocupado. No, no, tranquilo. Y la verdad que me siento contento de haberte tenido aquí en el programa y obviamente mucha gente te agradece también. Eh, Ojalá que les vaya bien. Muchas gracias, tengo que ganar. Tengo que ganar para seguir. No, mira, terminando la plática, Fabián, corregime si estoy mal. Yo veo bastante la MLS. Mucho. ¿Ya? Y fíjate que algo que me pregunto es, la liga es, no hay, ¿cómo te diría? El primer lugar juega contra el último lugar y puede perder. ¿A qué se debe eso? ¿Es por la infraestructura de la liga? ¿A qué se debe eso? Porque no ves un Real Madrid, un Barcelona donde van a dominar la liga de principio a fin. ¿De qué, Fabián? ¿Cómo ves vos eso? Yo creo que la paridad del dinero hace a que tu gestión sea más evaluativa. Mm, O sea, vamos a pensar, yo a vos te doy 5 millones de dólares y a mí también me los dan. Lo dan a 2, 5 millones. Bueno, ¿cómo llegamos allá de la mejor manera? Entonces yo digo, no, yo voy a, mi objetivo es este, el objetivo es este, el objetivo es este, y así va. Eh, yo creo que pasa por los niveles de competitividad que son bastante igualitarios y mayormente los que llevan mejores gestión a lo mejor tienen un poquito más de ah, éxito. A ver, hay franquicias que le interesa vender, en cambio otras franquicias que como en Miami, que lo único que le importa es salir campeón, y otras franquicias que le... Esto funciona de esta manera. Nosotros, con Oscar, hemos tenido gestiones muy parejas durante 10 años. Y eso hace que tu gestión sea regular, y de eso estamos orgullosos. Lógicamente, usted salió campeón, saber que salir campeón no es tan sencillo. bien. Bueno, entonces te agradezco mucho, Fabián. Espero encontrarme un día contigo personalmente. Creo que a ver qué pasa, qué Dios dice. Pero me alegro que estés bien. Saludame a Oscar. Sí, ahora le digo en la cena. Lo aprecio bastante. La verdad que trabajamos en el programa de academias Sí, sí, cuando él sí. estaba con Dallas. Y lo estimo bastante. Así es que gracias, un saludo. Gracias por tu tiempo y bendiciones. Igualmente. Gran Gracias. abrazo. Hasta luego.